A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, querido oyente de la radio. Estamos transmitiendo en este día viernes desde la ciudad de Santiago del Estero, en la República Argentina, por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y transmitimos a través de las ondas radiales y también a través de las redes sociales, así que te invitamos a compartir el video con tus amigos para que todos puedan ir escuchando la palabra de Dios y también las entrevistas que realizamos cada día. Hoy día viernes, en Enfoque Psicológico con la licenciada Gretel Reale. Vamos a estar hablando de un tema interesante, lo que es envejecimiento normal y deterioro cognitivo leve. Algo que a todos, en toda familia, más tarde o más temprano tenemos que atravesar, así que un tema interesante para compartir hoy. Pero antes de la entrevista con Gretel quiero compartirte una reflexión espiritual. Estoy leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, este es un pasaje impactante del Evangelio de Juan. Relata cómo Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y eso dio lugar a que el pueblo quisiera hacerlo rey. Querían un gobernante que tuviera este tipo de poder, satisfacer las necesidades físicas, las necesidades alimentarias del pueblo, y también obviamente un gobernante político que los liberara del yugo del Imperio Romano. La masa lo seguía y demostraba un gran entusiasmo por Jesús al ver los milagros que hacía, al escuchar su mensaje. Pero claro, algo que siempre es importante discernir es la diferencia entre entusiasmo y fe. No siempre el entusiasmo es una muestra de fe. Hay mucha gente que aún en la actualidad lo sigue a Jesús por la espectacularidad, por el poder, por los milagros, por sensaciones que muchas veces atrapan a la gente y confunden ese entusiasmo con fe verdadera. En este caso, al ver que la multitud lo seguía, Jesús tuvo que confrontarlos con la verdad. Y claro, la verdad muchas veces no agrada, y la verdad a veces es incomprendida. Y dice el Evangelio que cuando Jesús lo confrontó con esta verdad, la necesidad de creer verdaderamente en Él, no un entusiasmo pasajero, no un interés mezquino, no el egoísmo de pretender satisfacer nuestra necesidad y olvidarnos de la importancia de nuestra relación con Dios. Claro, Jesús lo confrontó con esto y les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre, porque si no, no iban a entrar
en el reino de Dios no iban a tener la vida eterna. Y los oyentes de Jesús no comprendieron que les estaba hablando en sentido espiritual. Y muchos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Diríamos, desertaron de la profesión de fe en Jesús. Y lamentablemente todavía en la actualidad hay muchos que al confrontarse con la verdad de Dios se les cae el entusiasmo que demostraron inicialmente por seguir a Jesús y demuestran que no tienen verdadera fe al desertar del seguir a Jesús como sus discípulos. Claro, cuando la multitud empezó a alejarse, cuando pocos quedaron siguiendo a Jesús, y cuando los discípulos advirtieron a Jesús acerca de esta deserción, de este abandono de la gente que lo seguía, Jesús lo confronta también a sus discípulos y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué maestro excepcional que era Jesús. Jesús enseñaba con preguntas. En vez de retarlos, en vez de exhortarlos, en vez de darles un mensaje de reprimenda, les hace una pregunta que los confronta. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren abandonarme? ¿Ustedes también quieren desertar de la fe? Y entonces Pedro, siempre el impulsivo, siempre el que hablaba por todos, les dice dos cosas importantes. Primero: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la primera demostración cabal de la fe. Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pedro le contesta a Jesús: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y nadie puede ser un verdadero seguidor de Cristo, nadie puede tener verdadera fe si primeramente no cree la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo donde se cuestiona mucho la autenticidad, la veracidad, la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Hay muchos que pretenden ser cristianos sin aferrarse a lo que enseña la palabra de Dios. Hay muchos que pretenden ser cristianos por convicciones no basadas en la Biblia, que pretenden ser cristianos pero criticar la palabra de Dios y hasta poner entredicho la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. Mira, yo quiero decirte lo mismo que Pedro le dijo a Jesús: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. A Jesús solamente lo podemos conocer a través de la palabra de Dios. No hay otra manera de conocer a Cristo, no hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de su palabra. Y cuando vamos a la palabra de Dios, Jesús le dice a los fariseos que discutían con él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Es decir, la palabra escrita, inspirada por Dios, nos ha sido dada para que podamos conocer a Cristo. La Biblia da testimonio acerca de Jesús. Pero ¿qué tipo de testimonio es este? Y aquí viene la segunda respuesta de Pedro. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, esta es la segunda convicción de fe que un verdadero creyente debe tener. No solamente vamos a estudiar la Biblia por conocer lo que la Biblia dice, sino que la Biblia debe conducirnos al conocimiento profundo y personal de Dios. Cuando nosotros creemos a Dios, creemos a la palabra de Dios,
Esto nos lleva a una convicción. Jesús no era un hombre como cualquier otro. Era un hombre perfecto. Era un hombre impecable. Era un hombre justo, santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Pero no solamente era un hombre ejemplar, perfecto, sino que Jesús es verdaderamente Dios. Como lo expresaba un autor que estaba leyendo, es Dios en sandalias, caminando por las tierras polvorientas de la Palestina. Cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios, llega al conocimiento de que Dios se manifestó en carne y Jesús es Dios entre nosotros. Entonces, una verdadera fe, un verdadero creyente, tiene al menos estas dos convicciones. Primeramente, le cree a Dios a través de la palabra expresada en forma escrita en la Biblia. Segundo, cree que Jesucristo es verdaderamente Dios y que Él es el único Salvador de los hombres. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico cristiano de hoy. Y si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de el teléfono fijo 385-699-6397. 699-6397 es el teléfono fijo de la radio. También lo puedes hacer al celular 385-47-56-545. El teléfono celular puedes mandar en mensajes de WhatsApp o mensajes de texto, así que recuerda 385-475-6545. Puedes seguirnos también a través de el portal de la radio www.radiodelafe.com. Allí vas a tener un link para bajar la aplicación de la radio a tu celular o a tu tablet para escuchar la radio donde vayas, y también un lugar para enviarnos desde allí tus mensajes de texto. Así que saludamos a todos los que nos están siguiendo en vivo por el Facebook. Le invitamos a que compartan el video para que muchos lo puedan escuchar también. Y vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con la entrevista a la licenciada en psicología Gretel Reale para hablar de este tema tan interesante, ¿no? Envejecimiento normal y algún problema de cognitividad leve que siempre acompaña a el proceso de la vejez. Así que enseguida volvemos con Gretel. Y no haya guerras más, no, si solo fueras tú. Continuamos con nuestro programa de hoy, ya en la compañía de la licenciada Gretel Reale. Bienvenida, Gretel. Muchas gracias, buenas noches, Carlos, buenas noches a la audiencia. Muy bien, hoy vamos a tratar un tema interesante para toda familia, porque en toda familia siempre pasamos por algún proceso de envejecimiento, con todo lo que esto implica. Entonces queríamos conversar con Gretel acerca de las características que tiene el envejecimiento, ¿no? ¿Cómo es el envejecimiento en la normalidad de los casos? Bien. Bueno, si bien podemos hablar de que el envejecimiento se da a partir de la tercera edad, a partir de los 50 años ya empiezan las personas con quejas subjetivas acerca de la memoria, olvidos, y que generalmente son atribuidos a situaciones de estrés, de depresión, pero también pueden ser casos de un deterioro cognitivo leve. Entonces, siempre es bueno tener un diagnóstico para identificar qué es lo que está pasando. El envejecimiento normal se da con determinadas características, como es el estilo de pensamiento más estructurado, más rígido. La persona tiende a hacerse cada vez más conservadora. A veces se pone como muy lábil emocionalmente. Hay cosas que la sensibilizan mucho y tal vez no es para tanto, y hay cosas que realmente podrían ser que le produzcan un malestar importante y se muestran indiferentes. O sea, como que hay una cierta inestabilidad emocional.
la tendencia a ser conservadores, a también a ser un poco más estrictos con el dinero, tienen miedo por su futuro, a nivel de si se pueden enfermar, si les puede pasar algo, y hay una cierta intolerancia con las generaciones que siguen, entonces como que hay crítica, hay reclamos, y bueno, siempre recordando que, digamos, antes era mejor, y todo esto responde que, bueno, se aferran a que, bueno, otra etapa de la vida estaban con otras características y mejores facultades, tanto físicas como intelectuales, y entonces esto va influyendo en cómo ellos se sienten, porque hay mucha inseguridad en todo ese proceso. Eso a partir de los 50, estoy en el horno. No, un poquito más adelante, bueno, digamos, a partir de la tercera edad, pero algunos síntomas empiezan a partir de los 50 y en algunos casos un poco antes. En lo físico sí, pero bueno, bueno, aparte de ese deterioro normal, ¿cierto?, que vamos sintiendo en lo físico, en lo intelectual, en lo social, ¿cómo afecta este proceso? Bueno, primero que nada hay un componente que es lo social, lo cultural, que la persona deja su etapa activa a nivel laboral y con la jubilación entra en una etapa diferente en su vida, que es más pasiva, en donde ya no se siente tan útil, donde por ahí si vive con su familia, con hijos y los nietos, suele suceder de que, bueno, no les dejan participar mucho en las actividades como para que no se canse, y empiezan a tener este sentimiento de que, bueno, no hago falta, y se empiezan a aislar un poco, empiezan los dolores físicos, las artritis, las artrosis y demás, que también son limitaciones para salir. Entonces, toda esta serie de situaciones, tanto personales, familiares como sociales, también van influyendo. Siempre depende de cómo ha venido viviendo la persona toda su vida, para también reconocer cómo va a afrontar su envejecimiento, ¿no es cierto? Hay personas que han sido muy activas y van a tener un mejor pronóstico que aquellas personas que en esa etapa no pueden reactivar o renovar sus proyectos y tienden a aislarse, a un poco retrotraerse. Una de las consecuencias que uno se va poniendo cada vez más corto de vista, ¿no? Veo que me siguen por el Facebook, pero no estoy pudiendo leer, así que gracias a todos los que están ahí compartiendo el video por las redes sociales. Contanos un poquito qué consecuencias acarrea este envejecimiento. Bueno, a nivel emocional las consecuencias tienen que ver con falta de interés, falta de motivación, falta de compromisos ya con actividades que antes tenían, digamos, esas ganas de poder hacerlas. Pero también se empieza a ver, digamos, cambios normales en su proceso cognitivo, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, hay personas que van a tener una actitud, como decíamos, de renovar sus proyectos, de avanzar y decir, bueno, a partir de ahora empiezo a viajar, empiezo a hacer más actividades o cosas diferentes que les va a llevar a tener una calidad de vida y un mejor pronóstico a nivel cognitivo. Eso me gusta, cuando empecemos a viajar. Qué lindo. Lo primero que sé cuando me jubile es viajar. Es muy bueno. Sí. Y además también hace bien. El tema es que empiezan esas limitaciones físicas que a veces que condicionan, y a veces que las personas, a pesar de ello, toman la decisión, lo voy a hacer igual, buscan los centros de jubilados o la compañía de la familia y demás, y toman la decisión. Muchas veces es una cuestión de actitud, porque bueno, todos llevamos esta posibilidad encima de llegar a esa edad, y la predisposición es un gran porcentaje a favor para que se pueda tener calidad de vida a largo plazo. Así es. Bueno, contanos un poquito qué funciones van cambiando con el envejecimiento. Bueno, funciones normales, por ejemplo, el retener información y evocar información nueva. O sea, las cosas que sucedieron a último momento cuesta a la persona que las pueda retener. Hay también una disminución en la velocidad
para recordar cosas. O sea, acá no es que la persona no se acuerda, sino que dice, bueno, esto me acuerdo, sucedió, pero no me acuerdo bien los detalles, y le cuesta traer el recuerdo al momento presente. Esas son, digamos, un poco las quejas que la persona presenta. Y el tema de, por ahí el vocabulario ya no es tan fluido como antes, le cuesta... por ejemplo, argumentar, decir cosas con una profundidad como la que podían haber estado desarrollando antes. Entonces, y la persona se va dando cuenta. Sin embargo, está esto dentro del envejecimiento normal, o sea, no son situaciones que nos puedan alarmar. Y puede haber olvidos de tipo benignos, que es, por ejemplo, bueno, pasó esto, me olvidé tal cosa, y lo reconoce, que es diferente a los olvidos patológicos, donde la persona piensa que nunca sucedió eso, o ya sea, no sé, una conversación que tuvo, o sea, no reconoce como que esto haya pasado en algún momento. ¿Cierto? Se habla del deterioro cognitivo en la vejez. ¿Qué es eso de deterioro cognitivo? Bueno, el deterioro cognitivo sí es predominantemente en la vejez, pero no solamente. ¿Qué pasa? Empieza a haber fallas, ¿no es cierto?, en la memoria principalmente, pero puede haber fallas en la atención, puede haber fallas en el lenguaje también, y este es un deterioro ya de tipo patológico, que tenemos que poner una atención especial, porque puede ser una transición hacia una enfermedad de tipo degenerativa como lo que es el Alzheimer. La persona con un deterioro cognitivo leve sí puede tranquilamente manejarse en su vida cotidiana, o sea, resuelve las situaciones aún cuando haya olvidos importantes, los puede salvar y puede desenvolverse sola, sin dificultad. Sin embargo, la familia sí empieza a notar este tipo de fallas. Y, por ejemplo, para citar algunas, por ejemplo, olvidarse del nombre de personas muy conocidas, o sea, de familiares, o ya no reconocer el significado de determinadas palabras. Entonces ahí ya tenemos que empezar a pensar de que, bueno, acá está pasando algo más. Y siempre es importante eso, cuando llega a la consulta el paciente, que vaya acompañado de un familiar para que nos diga qué cosas están pasando. Otras cosas que se olvidan son, por ejemplo, las citas. Han hecho un acuerdo de ir a algún lugar y se olvidan de que habían hecho ese acuerdo. Se olvidan de hechos concretos recientes, y bueno, es como que va haciendo esto de manera progresiva y realmente le va ocasionando a la persona un malestar. En esta etapa la persona se siente angustiada porque reconoce que estas fallas están sucediendo, y entonces empieza a manifestar estados de tipo depresivo. Y también es bueno poder hacer un análisis diagnóstico, y esto se hace con neuropsicólogos y con una batería de test, para determinar si, hay una depresión. En muchos casos puede ser la depresión por la depresión en sí misma, ¿no es cierto?, como enfermedad, o puede ser el principio de un proceso de una enfermedad mucho más seria. Me estaba acordando de un anciano que decía, sé que me olvidé algo, pero me olvidé de lo que me olvidé. ¿Qué problema? Pero cuando hay eso de decir, bueno, reconozco que me olvidé algo, ya la persona está identificada y se preocupa de ese olvido. Claro. Cuando la persona va avanzando en el deterioro y ya estamos por ahí hasta en una fase número 1 de un Alzheimer, la persona vive tranquila, ya no hay preocupación. Claro. Porque lo que sucede es que en el entorno reconocen ese olvido, las fallas que está teniendo la persona, pero la persona ya no las identifica. ¿Y cómo podemos prevenir este deterioro cognitivo? Bueno, básicamente lo que recomendamos para casi todas las enfermedades, para toda la prevención de las enfermedades, como es la vida saludable, alimentación sana. Es muy importante la alimentación sin grasas, sin azúcares, sin tantas harinas, ¿no es cierto? Y la actividad física, por lo menos 5 veces a la semana, hacer caminatas de 30 minutos, y estimulación cognitiva. Sí está comprobado que las personas que han tenido poca lectura, poco trabajo de tipo intelectual, son más propensas a contraer enfermedades de tipo degenerativas del cerebro. Entonces,
básicamente esas. Y, por ejemplo, se propone la estimulación cognitiva haciendo actividades nuevas para que los circuitos cerebrales que están dañándose sean reemplazados por otros circuitos nuevos que están aprendiendo nuevas funciones, como por ejemplo aprender a tocar un instrumento, hacer laborterapia, hacer musicoterapia, hay muchísimas, o aprender un idioma, muchas actividades que van a ir estimulando la actividad cerebral. Y de hecho también hay aplicaciones en los celulares, hay una que se llama entrenamientos o juegos de entrenamientos, bueno, hay que buscar, pero hay muchos entrenamiento mental creo que se llama, que está, digamos, específica para todos los tipos de necesidades, como atención, la memoria ejecutiva, el manejo de recordar situaciones concretas. Hay muchas aplicaciones que uno en la casa las puede ir usando y practicando. Bien, eso es muy, muy importante, ¿no? Y los juegos de mesa. También, o sea, el ajedrez, damas. Sí, por ahí un truquito también, sí. Pero no mentir mucho. Eso ayuda mucho a la memoria ejecutiva, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con planear, con el pensamiento secuencial, ¿no es cierto? Y hacer una memoria también hacia atrás. Así es. Bueno, algunos consejitos podemos dejar a la audiencia. Bien, bueno, los consejos, básicamente consultar a las primeras fallas en la memoria, porque hay como decía al principio, una respuesta muy común: no, es porque estás cansada o cansado, es porque estás estresado, y hasta los profesionales muchas veces subestimamos estas fallas en la memoria. Entonces, sí es bueno que a las primeras fallas que tengamos y que nos damos cuenta que en 2 o 3 situaciones nos ha pasado que consultemos. Los especialistas indicados son los neurólogos, los neuropsicólogos, que van a dar una respuesta en función de, como les decía, una batería de test, y se puede identificar claramente cuál es el área que está fallando, y después se van a dar actividades específicas para estimular esas áreas. Entonces, de esa manera, en el caso que se trate de a largo plazo, ¿no es cierto?, que haya un proceso de deterioro que va a llevar a un Alzheimer, el proceso va a ser mucho más lento, por supuesto, si está asistido profesionalmente con la medicina que sea necesaria, y también con este tipo de estimulación va a ser un proceso lento. Cuando este tipo de deterioro sucede en una persona joven, el avance es mucho más rápido que en una persona de la tercera edad, que suele ser un proceso muy lento y que, bueno, de mejor pronóstico también, en el sentido de que se puede pasar muchos años con una enfermedad de tipo degenerativa, pero que sobrellevándosela de una manera saludable. Entonces, básicamente la estimulación, pero hagan la consulta, pidan un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico hay que trabajar concretamente con esas áreas que están frágiles en el cerebro. Muy bien. Gracias, Gretel, por traernos toda esta información muy útil. Se ve que hay muchos que nos están siguiendo por el Facebook. Les mandamos saludos. Ahí lo veo a Cristian, fiel seguidor del programa. No sé, no alcanzo a ver tantos que pasan por ahí. Saludos para todos, Y bueno, enseguida vamos a hacer la reflexión final también con un pasaje interesante de la palabra de Dios, que habla acerca de cómo Dios puede fortalecernos y hacernos fructificar aún en la vejez. Así que no te vayas, enseguida volvemos con la reflexión final. Gracias, Gretel, por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Bien, muchas gracias. Continuamos con nuestro programa, y ya en la reflexión final quiero compartirte algo que siempre me ha impactado en el libro de los Salmos, el capítulo 92, el Salmo 92, dice el versículo 12: los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor,
y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos, y se mantendrán sanos y vigorosos, para anunciar que el Señor es mi fortaleza, y que Él es recto, y en Él no hay injusticia. Claro, estábamos hablando con Gretel acerca de lo que es envejecimiento normal y el deterioro cognitivo que se va dando en forma paulatina cuando llegamos a la vejez. Y para muchos el tema de la vejez es de preocupación. No quisieran llegar a esa etapa de la vida. Sin embargo, me impacta lo que dice el salmista aquí, porque da una visión distinta de lo que es esa etapa. Si te fijas bien, comienza diciendo el versículo 12: los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano. Aquí hay tres cositas interesantes. Primero, ¿quiénes son los justos? Bueno, a la luz de la palabra de Dios y sobre todo de lo que aprendemos en el Nuevo Testamento, sabemos que no hay justo ni aun uno. Entonces diríamos, bueno, si no hay justo ni aun uno, entonces este salmo no se puede aplicar a ninguno. Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo, aparte de decir que no hay justo ni aun uno, nos enseña lo que es la justificación por medio de la fe. Nosotros no tenemos justicia propia, no hay rectitud en nosotros mismos, pero tenemos una justicia imputada por la fe en Cristo Jesús. Cristo es el justo y el que justifica a los que son de la fe en Él. Y qué precioso que es pensar en esto. Hay una promesa maravillosa en el libro de los Salmos para todos aquellos que han puesto su fe, su confianza en Cristo para Salvador, como Salvador personal. No solamente para la eternidad, sino también para nuestra vida presente, aquí y ahora. Y hay una promesa para la vejez de aquellos que han alcanzado la justificación por medio de la fe. Dice que florecerán como las palmeras. La palmera nos habla de belleza, y dice que crecerán como los cedros del Líbano, y los cedros nos hablan de fortaleza. Así que dos características de aquellos que llegan a la vejez siendo justificados por la fe en Cristo Jesús. Florecerán o fructificarán, seguirán llevando fruto aún en su vejez, y tendrán fortaleza tal vez no física, tal vez no de sostén en la naturaleza humana, pero una fortaleza espiritual que los mantendrá vigorosos por medio de la fe. Porque dice aquí el salmista otra cosa: estos justos que florecerán como las palmeras y que serán fuertes como el cedro, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Qué importante, qué descripción de la vida de un creyente. Un creyente es alguien que está plantado en la casa del Señor. Cuando el salmista hablaba de estar en la casa del Señor, estaba hablando del lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Claro, en el Antiguo Testamento no era como en la presente dispensación de la iglesia. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el templo, y había que ir al templo para estar en la presencia del Señor. Y dice el salmista: el que es de la fe será plantado, estará fortalecido, estará estabilizado cuando vive en la presencia del Señor. Gracias a Dios que en este tiempo, en esta dispensación de la iglesia, no hay que ir a algún lugar especial, consagrado, para encontrarse con Dios,
sino que dice la Biblia que todos aquellos que tienen a Cristo como Salvador personal, Dios hace su morada en ellos a través del Espíritu Santo. Es decir, la presencia de Dios está constante, diariamente, a cada momento en la vida de aquel que es creyente en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo hace su morada en nosotros. Esta es una de las verdades más preciosas, y los que creen, tienen esta convicción, están plantados cada momento, fortalecidos, estabilizados, viviendo en la misma presencia de Dios que los habita. Y qué precioso que lo que dice, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la etapa de la vejez, un creyente va a seguir dando fruto espiritual. Y termina diciendo el versículo 14, aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos. Querido oyente, si estás en esta etapa de la vejez, no pienses que la vida se te va de las manos y que ya no tienes más nada que hacer. No pienses que tu vida se ha acabado y lo único que tienes que hacer es sentarte y esperar la muerte. No, los creyentes no esperamos la muerte, los creyentes esperamos la venida del Señor. Y creemos que el Señor puede venir en cualquier momento a buscar a todos los que hemos creído en Él. Y ojalá fuera hoy. Pero esa expectativa, esa fe que te sostiene, ese fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en tu vida, no se agotará si estás constantemente consciente de la presencia de Dios en tu vida. Te mantendrá vigoroso en una vida de oración, en una vida de intercesión, en una vida de lectura de la palabra de Dios. Esta vida devocional te mantendrá sano, vigoroso y fructificando cada día tu vida, siendo de bendición para tu familia y para todos los que te rodean. Dice el salmista, en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos. ¿Para qué? Para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Mi querido oyente, mi querido viejito, anciano, anciana que me estás escuchando, fortalecete en la fe en el Señor Jesús. Que tu vida valga la pena y que puedas hacer lo que dice el salmista, compartir este sentir del salmista, anunciar que el Señor es tu fortaleza. Tal vez te sientes débil, tal vez te sientes enfermo, tal vez sientes que se te olvidan las cosas, como hablábamos con la psicóloga, pero hay algo que hay alguien que nunca te va a abandonar, hay algo que nunca te va a faltar, que es la presencia de Dios en tu vida, y que es la posibilidad de dar testimonio a las nuevas generaciones, a tus hijos, a tus nietos, de que tu fortaleza depende del Señor. En Él está tu fuerza, en Él estás plantado, en Él estás firme. Y acordate de transmitirle a las generaciones que vienen detrás de ti que Dios es recto y que Dios ama a los que Él ha escogido y que son justos por medio de la fe. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga y te esperamos este fin de semana en la Iglesia Cristiana Evangélica de calle Salta 433. El domingo a las 9 de la mañana la Cena del Señor, a las 11 Escuela Bíblica Familiar, el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Te esperamos para estudiar la Palabra de Dios en clases repartidas según las edades, para que podamos todos tener un entendimiento de la Biblia, del mensaje de la Palabra de Dios. Y a las 21 horas te esperamos para
una reunión especial donde también compartimos el mensaje del Evangelio. Nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 20 horas. Que Dios te bendiga.